Y un país que vive en el trauma. Claro, el trauma de la guerra, el espantoso trauma de la guerra. 675 días ya de ese 7 de octubre. Y yo le diría, claro, 77 años en realidad, viviendo en el trauma de lo que significa sobrevivir a una vecindad que pretende exterminarte. Esa es la realidad. Y claro, esto produce estragos. Pero además la guerra por sí misma. Hace poco nos enterábamos de que algunos de los caídos del ejército de Israel, desgraciadamente jóvenes y no tan jóvenes, ellos mismos habrían decidido, bueno, cortar con su vida, suicidándose. Y claro, es difícil a veces en la mitad del camino tener claro el panorama, las tasas reales, cuánto han subido o no, y hay siempre más de una biblioteca al respecto. Vamos a ver qué es lo que nos dice alguien que además de ser un gran amigo, es un estudioso, es psicólogo, es rabino, y a quien le pedimos, le encargamos a ver si podía chequear un poco lo que dicen las estadísticas y más. Me refiero a este amigo, el rabino, psicólogo y otras cuantas cosas más como corresponde, Yosef Kleiner. Querido Yossi, buenas tardes para ti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para mí, buenos días para ustedes. Comienzo por lo siguiente, discúlpeme, nada que ver con el, pero síntoma, es verdad que un botón no hace a la vestimenta, pero qué cosa hoy este graffiti en el cótel diciendo, sí, holocausto en Gaza y también cercano a la gran sinagoga, un joven de 27 años de Jerusalén, ya ha sido detenido, digo, muestra, está bien, puede ser una anécdota en el mar, pero hasta dónde hay una crispación, por decirlo menos, dentro de muchos en la sociedad israelí, ¿no? Ujú. Sí, la crispación esta existe, pero existe más allá de la situación de guerra en la que estamos. Es una situación social que venimos viviendo, sociopolítica que venimos viviendo hace muchísimos años. Ahora, vos dijiste en tu introducción, ya hace no solamente los días de la guerra, sino también hace ya 77 años, y en realidad hace 2025 años. Claro. ¿Ok? Hace 2025 años que estamos viviendo esta situación, con distintos altos y bajos. Después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos un periodo de descanso, como que el mundo entró en un paréntesis determinado, como que dijeron, uy, qué fulero que estuvo lo que hicimos, o sea, produjimos un monstruo como los nazis, dejamos que se produzca y wow, metimos la pata, la verdad que se exageramos. Entonces nos dieron un poquito más de tranquilidad y nosotros, todos, todo el mundo, judíos y no judíos, pensamos, bueno, estamos ya en otra época, ya está, estamos tan cercanos ya de quizás la época del Mesías. Y no, y en realidad no, fue simplemente un momento un momento de descanso y eso estoy. Ahora volvemos con la misma inquina, con la misma furia contra el judío que existió en los últimos, por lo menos 2000 años, quizás 2025 años, quizás directamente desde el principio de la era común. Eh, eh, y la situación aquí de guerra, más allá de toda la tensión que también sentimos los israelíes con respecto a lo que pasa en el exterior. Al israelí le gusta mucho salir de vacaciones al exterior, es una manera de poder salir por un lado de la tierrita esta que es muy linda, pero es chiquita, es como una especie de patiecito que tenemos. Uno quiere a veces salir y dar vueltas por el parque. Y el parque es Respirar, el mundo, respirar. respirar. Y estamos todos pensando, ¿podemos irnos o no podemos irnos? Todo sitio de turismo que antes era más o menos potable se transforma en este momento en un lugar enemigo. ¿Y qué hacemos? Salimos, ¿hablamos hebreo o no hablamos hebreo? Quizás, bueno, los que hablamos castellano, hablemos castellano, no sé, y digamos que no somos de Israel, otros, no sé, están todo el tiempo estamos pensando en qué es lo que podemos hacer para tratar de mantener un poco más la tranquilidad y no nos es posible. Y acá en Israel, lo que estabas planteando con respecto a los suicidios,
Eh, Toda muerte en Israel es considerada una catástrofe. Toda muerte. Ujú. Eh, Cada uno de los soldados que cae, se publica aquí su biografía. No es un número, no es hoy cayeron, no sé, 15 soldados, o en el mes, en el último mes, 30 soldados. Conoces la vida de cada uno de ellos y hay artículos periodísticos sobre cada uno de ellos. Cada vida es muy, muy fuerte. Por eso cuando alguien toma su propia vida, tampoco pasa así como desapercibido. Entonces, cada muerte es considerada una catástrofe, no solamente una tragedia. Por eso cuando hay suicidios, la sensación es, wow, estamos muy mal. Estuve averiguando sobre cuál es la incidencia de la guerra en la tasa de suicidios y en la tasa de intento de suicidio. Y resulta ser que no hay demasiado cambio. O sea, la situación no es una situación de hay un crecimiento en la desesperación que lleva a suicidarse. No, la cantidad de suicidios queda más o menos igual a como había sido hasta ahora. Eh, la cantidad de suicidios efectivos y la cantidad de intentos de suicidio se mantiene aproximadamente igual, lamentablemente. Ahora, sí Pregunta, hubo, antes de sí, seguir el análisis, ¿tienes una idea? Viste que hay parámetros internacionales, por ejemplo, interesantemente en ciertos países escandinavos donde parecería que no hay problemas y están muchas cosas resueltas, los índices de suicidio son más altos que en otros países donde sí hay conflictos. ¿Tienes idea cómo está Israel en términos de los parámetros internacionales, más o menos? no recuerdo en este momento exactamente, pero se encuentra en término medio. Ujú. O sea, lo que recuerdo haber visto de todas las comparaciones es término medio. O sea, no estamos en un nivel alto de suicidio, pero tampoco estamos en un nivel suficientemente bajo de Ujú. suicidios. Pero en Israel hay entre 500 y 600 suicidios al año, desde hace muchos años. Ujú. Y creo que alrededor de unos 6.000 casos de intento de suicidio. ¿Cuánto afecta, Yossi, el agobio para un potencial suicida? A ver, aquí hay dos cosas distintas. Una cosa es el agobio general. Mm. Hay muchos casos de angustia, hay muchos casos de gente que busca o ya sea tratamientos psicológicos o un apoyo puntual. Esto sí, hay mucha, mucha tensión en el ambiente. Ujú. Pero esto no influye en la tendencia a suicidarse. La tendencia a suicidarse es mucho más compleja que el hecho de que yo tengo una angustia existencial muy grande. Es endógena más que exógena, quieres decir, ¿no? Es endógena sin duda. Muy pocas veces realmente hay algo que de afuera me lleva a suicidarme y puede ser simplemente una amenaza concreta que en este momento existe. Por ejemplo, me acuerdo las escenas tan tremendas de las Torres Gemelas incendiándose y gente tirándose por la Ujú. ventana. Bueno, esto es Sí. no es un suicidio, en realidad lo que está esta gente buscando era salvarse, nada más que no puede pensar en ese momento y la única forma de salvarse es me escapo de las llamas y es tirarse al vacío. No es en realidad un suicidio, no es Ujú, que ujú. me voy a quitar la vida. Bien, está ¿Ok? clarísimo. Pero esto es importante, esta distinción, ¿no? Incluso en las peores circunstancias, y tenemos historia al respecto, eh, los seres humanos y los judíos en particular han elegido siempre la vida a pesar de todo lo exógeno que estaba dando vuelta. Digo, hay ejemplos distintos, pero es la actitud. Para suicidarse hay que poder suicidarse, digamos así, y eso tiene Es que ver con difícil algo endógeno, suicidarse. ¿no? Sí, exacto, es difícil suicidarse. Es difícil romper con este impulso, esta pulsión tan fuerte que tenemos de vivir a pesar de todo. Ujú. Como dices, hay que poder suicidarse. Y no son muchas las personas que lamentablemente llegan a ese punto.
Ujú. Ahora, no quiere decir que no haya que estar atentos, por supuesto que hay que estar atentos. Y por supuesto que hay que brindar todo el apoyo posible. Y en eso Israel rápidamente se despierta siempre. O sea, cuando hay algún tipo de crisis cualquiera que fuere, lo primero que empieza a surgir es, bueno, todos los servicios de salud mental se ponen en marcha o se ponen digamos, en el trabajo Ujú. de formar un ambiente o formar un sostén de atención o de asistencia frente a la desesperación. Yo sí Pero quiero las personas que... llevarte Sí, a perdón. directo, viste, tac tac, esto es, eh, tienes hijos jóvenes, ya algunos no tan, pero jóvenes, que sirven entre otras cosas en el ejército de defensa y hay algunos mucho más jóvenes. ¿Cuánto incide en la psiquis de estos jóvenes, algunos todavía desarrollando esa psiquis, tener que vivir experiencias tan límites, a veces espantosas, para que tengan, bueno, la fortaleza si es que tienen esa tendencia suicida, a no caer en el suicidio o incluso las secuelas, porque como bien dijiste, esa es la última y tiene que haber una cierta predisposición, las secuelas que quedan en la psiquis de aquel combatiente que ha vivido y no podrá olvidar todo lo que ahí ha tenido que vivir. Mira, por un lado, no toda persona que pasa situaciones gravísimas y crisis graves entra en un estado de postrauma. Es decir, no todos los que pasamos trauma quiere decir herida, es una herida psíquica. No todos los que pasamos trauma entramos en un estado de postrauma, pero todos entramos en un estado de elaboración del trauma, que implica muchas veces, sí, un periodo de duelo, un periodo de encerrarse en sí mismo, o un periodo de euforia, o un periodo de negación, pero cada uno lo va elaborando de manera distinta. El post-trauma lo vemos instalado recién después de un periodo de 6 meses aproximadamente, en donde permanentemente existen situaciones de, por ejemplo, falta de sueño o de pesadillas o de lo que se llama el déjà vu, que es el volver a revivir una y otra vez exactamente lo mismo, la imposibilidad de salirse del trauma vivido. Pero esto es digamos, cuando se ve a lo largo de varios meses, cuando después de 6 meses la persona no logra salir, podemos empezar a hablar de un post-trauma. La mayoría de las personas que pasan una situación traumática no entran en post-trauma, pero sí entran en el proceso de elaboración, que a veces se confunde en las primeras semanas o en los primeros meses. Bien, te voy a llevar a un campo que no es de tu especialidad, pero de alguna manera también vale la pena mencionar. Está el individuo como el ser, ¿m? Pero está la sociedad. La sociedad, digo, casi para un sociólogo y algo más, ¿cuánto colabora o no colabora una sociedad para poder contener a alguien que está viviendo el trauma o el post-trauma? Digo, vamos a ir a lo específico de la guerra, ¿no? Una sociedad partida, una sociedad en lucha, una sociedad que tiene discursos bueno, hacen que se planteen incluso contradicciones o que no tenga pausas, como dijiste, para cierto recreo. ¿Cuánto puede colaborar o no colaborar con los individuos individualmente? Bueno, la sociedad es fundamental, el apoyo social o la falta de apoyo social, la crítica social o la aceptación social es fundamental. Nosotros vivimos dentro de sociedad, nosotros somos lo que somos porque nos vemos reflejados en la sociedad. Cuando alguien de afuera nos refleja crítica, juicio, nosotros automáticamente entendemos que estamos mal. Y no importa cuál sea nuestra verdad. Si de afuera nos indican estás mal, nosotros entendemos estamos mal. Ujú. Entonces el apoyo social es tremendamente fuerte. Eh, la gente que se siente eh, muy agobiada, que siente que no puede hacer frente solo a la cantidad de angustia que tiene o la cantidad de incomodidad que tiene, es bueno que busque, sí, un apoyo que no necesariamente va a ser
un psicoanálisis de 20 años. Tiene Ujú. que ser algo muchas veces acotado, pero el hecho de saber que hay alguien que me está escuchando. Mi psicoanalista, por ejemplo, me ha dicho varias veces que es muy raro que una persona que está en tratamiento psicológico se suicide. Distinto del tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? El tratamiento psiquiátrico es yo te veo ahora, te doy pastillas, tomás las pastillas, volvés dentro de 6 meses. Y en el medio no pasa nada. Soy yo y mis pastillas. Mientras que en el tratamiento psicológico, psicoanalítico o psicológico, cual fuere, hay un sostén permanente. Y este sostén hace que yo no me sienta abandonado, no me sienta a mi propia suerte, a pesar de, puede ser lo más grave que hay. Yo he tenido, por ejemplo, un, un paciente, recuerdo, hace unos años atrás, que estaba en una situación muy angustiosa. Y en cierto momento me llamó por teléfono, en la mitad de la semana, no era su sesión, me llamó por teléfono y me dijo, no puedo más, siento que no puedo más, que ya está, quiero terminar con todo. Y yo lo acompañé todo ese día hablándole. Por supuesto que le dije, lo primero que tienes que hacer es ir al hospital, porque allí te van a dar todo el marco que te va a proteger y es importante que lo hagas. ¿Ok? Pero estuve todo el tiempo en este seguimiento y me llamaba y me escribía por WhatsApp. Yo le contestaba el llamado y la persona salió totalmente de la crisis. O sea, Sentir este apoyo, que le importás a alguien y esto de la psicología como posibilidad de hablar, porque como dijiste, ¿no? Si exacto, sos solamente el individuo y tus pastillas y no tenés con quién compartir esa angustia, se potencia, ¿no? Por eso las terapias exacto. realmente que funcionan de alguna forma son complementarias, ¿no? A veces no se comprende ese aspecto tan importante. Sí, el seguimiento permanente, el apoyo social, el poder entender, digamos, cuando la sociedad a mí me dice tu dolor es válido, Ujú. te duele, no es que no te duele, porque está muchas veces el tema este de la negación. Bueno, ya está, dale, vamos adelante, dale para adelante, mira para otra cosa, Qué seguir. importante No, no, esto que no. has dicho. ¿Cuánto de negación tiene un país como Israel que vive en este drama? Es verdad que también te estoy metiendo en un problemón, ¿no? Pero ¿cuánto hay de negar el dolor? Porque, bueno, hay que ser fuerte, porque no hay otra, porque la realidad te exige ir adelante siempre y no permitirte el decaimiento, la fragilidad y esas Hay de todo, situaciones, ¿no? hay, hay de todo en la sociedad, hay de todo, es una sociedad no solamente pluralista en el sentido de ideología, a pesar de que digan que no, pero también es una sociedad muy colorida en cuanto a las respuestas. Hay gente que niega, hay gente que, bueno, adelante, no podemos de permitirnos y ya está, eh, y muchas veces dentro de estas situaciones vemos gente que sufre su dolor muy grandemente y le cuesta mucho salir de ello. Pero en general, la sensación general de la sociedad, en la sociedad israelí, que están allí para sostenerte. No tengo duda, mi querido amigo, que si hay un laboratorio humano en todos los aspectos para que usted, que es psicólogo y le gusta investigar, y a tantos otros, ¿no? Que están en las ciencias humanas, digo, Israel tiene todos los componentes como para ser un lugar donde nunca te vas a aburrir. Digo, estábamos hablando La- de las tasas que hacen a suicidio, del agobio, de lo que significa desde el punto de vista exógeno, cuánto de eso se absorbe, cuánto es realmente propio y cuánto hace la persona en términos Ujú. de, bueno, lo que le toca, qué hace con eso. Si él da para lo que dijiste, todas las reacciones posibles y una sociedad que trata de, bueno, sobrellevar lo que le toca, que no es nada fácil, ¿no? Mira, yo he tenido un paciente durante unas semanas vino, un sobreviviente del Festival de Nova, que cuando me contó todo lo que pasó, algo tremendo, o sea, un trauma infernal, tanto por un lado la sorpresa del mismo momento cuando empezaron los ataques y la desesperación de buscar el auto para poder escapar, y cuando escapó junto con un amigo al que mataron mientras estaba, él le manejaba y el amigo estaba sentado y lo mataron y él no se dio cuenta hasta unos metros después cuando el auto
paró porque estaba destrozado y ahí vio que el amigo estaba moribundo y trató de salvarlo y no pudo y trató de comunicarse con su familia y con la ambulancia y no pudo y no hubo y tardaron horas en pasar a rescatarlo. Mientras tanto él estaba con su amigo muerto y toda una situación tremenda, tremenda, realmente. Y vino a verme un año después, con mucho dolor. Había mucho dolor y mucho dolor encerrado, que yo le ayudé a liberar y, y también a comprender que es válido este dolor que tiene, y esta bronca que tiene, y esta la bronca que va junto de la imposibilidad de hacer algo porque el pasado no lo puedo cambiar, eh, pero esta, este está, por un lado, digamos, ¿por qué lo traigo? Porque no es una persona que estaba por suicidarse y pasó las de, uno diría, después de esto te Ujú. pegas un tiro, después de esto ya está, no podés más. Y no, y no, esta persona es una persona que no solamente vive, quiere vivir, busca el apoyo para vivir, y lo sigue buscando. O sea, yo estoy en contacto cada tanto con él y me cuento un poco, no está todo bien, no está ya en tratamiento conmigo, pero sí me sigue contando, busca el apoyo y este apoyo a nivel social también existe, no solamente a nivel profesional. No hay duda que cada uno hace lo que puede, lo mejor que puede frente a situaciones tan límites muchas veces y también la importancia de estar acompañado, de tener con quien de alguna manera sobrellevar lo que la vida te plantee. Querido amigo, gracias como siempre por estos minutos. Un tema que es tan importante y que seguirá siendo muy importante en la sociedad israelí, la salud mental de la sociedad. Ahí muchos tienen que colaborar, los profesionales, los medios de comunicación, los formadores de opinión, ni hablar de los políticos que han sabido lograr y todo el resto que todavía se está conjugando. Abrazo y mejores noticias pronto. Una pequeña cosita antes de cerrar, Miguel, si se puede, independientemente del lugar en donde estemos, acá en Israel vivimos toda esta crisis en este momento, pero donde fuere, cuando una persona siente, no puedo más, quiero saltar, quiero pegarme un tiro, quiero que termine esto porque quiero que termine el dolor, busquen siempre un apoyo, una ayuda. Busquen siempre, ya sea en un hospital, ya sea un médico, ya sea un psicólogo, en ese momento urgente, un SOS. ¿Por qué? Porque mañana mi situación va a ser distinta. Hoy yo estoy en medio del pozo, no veo la salida, lo único que siento es dolor y quiero que el dolor termine. Pero sepan que mañana, el mañana existe, aunque no lo veamos. La famosa frase, aunque no lo veamos, el sol siempre está, es un cliché, es cierto, pero la verdad es que el mañana realmente existe y vemos las cosas distintas. Pero si ya estoy 2 metros bajo tierra, no lo puedo ver. Entonces, antes de pegarme un tiro, tengo que ir a buscar una ayuda, mantener el dolor que tengo, que se va a calmar mañana. El rabino y psicólogo Joseph Kleiner aquí en Pensando en las Noticias. Hasta luego.